Dice la leyenda que un viajero llegó a Velasco en Holguín y no encontró ningún lugar donde comprar comida cocinada. Y por eso el viajero dijo, donde lo oyeron, que aquel era un pueblo sin sopa. Entonces los velasqueños le respondieron que era un pueblo sin sopa, pero con potaje. Hoy no vamos tras los famosos frijoles de Velasco, aunque sería muy útil hacerlo. Tampoco vamos tras la historia de Willy Miranda, que nació en Velasco y que fue pelotero de las Grandes Ligas. Dicen que Willy Miranda no era bueno bateando, pero no había otro mejor que él fildeando. Si quieren más información, búsquenlo en Ecurred, pero aclárenle a la Enciclopedia Cubana en Red que se equivoca cuando dice que Velasco es parte de las Tunas. Velasco siempre ha sido tierra de Holguín, como en algún momento también lo fueron Puerto Padre, Manatí, Delicias y Chaparra. A donde vamos es a ver un edificio singular por extraño, pero aunque se le parece, no lo consideramos un castillo encantado como algunos le dicen, aunque sí, de pronto lo parece, pero enseguida deja de parecerlo. Lo que pasa es que nos pasamos la vida haciendo comparaciones. Comparamos lo desconocido con lo que conocemos para entender lo nuevo. Como conocemos los castillos encantados por los cuentos que leímos de niños y por las películas, decimos que el edificio de Velasco que vamos a ver es un castillo encantado. Pero no lo es, porque no tiene un puente levadizo, ni una princesa encerrada, ni una bruja. La mejor comparación para decir lo que es este edificio se lo oí a un velasqueño de cuna que dirigió por varios años el Centro de Estudios Martianos y es autor de la biografía de Martí que ese velasqueño tituló Cesto de Llamas. Hablo de Luis Toledo Sande. Él dijo que el edificio que vamos a ver en Velasco era un Xanadu. Xanadu era como se llamaba el lujoso, misterioso y exuberante palacio del Gran Khan en Mongolia, según dijo Marco Polo. Y por eso quienes hablan en inglés le dicen Xanadu a los lugares fantasiosos. Se cuenta que en un artículo que salió en el periódico Granma en los años 80, que los habitantes de Velasco le tenían miedo a la construcción, porque la veían muy extraña, ¿ves? Exótica, se dice también, se compara con la arquitectura exótica. Y ellos decían que era el castillo encantado de Velasco. O sea que le cogieron miedo y poco a poco fueron familiarizándose con él. Para comprobar cuánto de extraño es el edificio, le pedimos al arquitecto de la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos que nos hiciera un plano lo más sencillo posible, donde pudiéramos ver cómo se distribuyen los espacios. Y lo hizo. Esta es la primera planta. Esta es la segunda. Y esta es la tercera. Pero ni siquiera con los dibujos se puede tener una idea completa de cuánto de extraño o poco común es el edificio. Por eso le pedimos a la directora actual de la casa y también a uno de los actores que trabajó siempre en este lugar que nos llevaran a ver cada espacio. Felizmente en el recorrido se nos unieron varios trabajadores actuales. Este es nuestro teatro de la Casa de la Cultura Félix Barona Sicilia, con una arquitectura muy bonita, donde hasta hace un tiempecito atrás se desmontaron todas las lunetas por la situación del deterioro que tiene. En el medio estaba la luneta de Félix Barona Sicilia. Siempre permanecía ahí la luneta de Félix, aunque él no estuviera. ¿Cuántas personas más o menos cabían? Bueno, casi 500 personas, porque teníamos luneta en todo este escenario y en todos los balcones. Existían lunetas aquí, en esta parte y en la parte de atrás, y todo este local lleno de lunetas.
El teatro de Velasco, tan parecido a los teatros de la época isabelina en Inglaterra, donde estrenaron los célebres dramaturgos de ese país, incluyendo a Shakespeare, comenzó antes de la construcción de este edificio. La historia del edificio realmente comenzó en 1927, cuando les nació su hijo a un matrimonio del pueblo, integrado por un chofer de alquiler y un ama de casa. Al niño lo nombraron Félix Barona Sicilia. Ahora, Rafael, Félix Barona, este hombre de pronto se convirtió en un promotor del teatro como en pocos lugares de Cuba. Genial, para mí uno de los promotores que históricamente, además yo tuve oportunidad de salir con él a encuentros de los primeros instructores de arte y era un dios para todo el mundo. Pero si tú te pones a imaginar que Félix era un hombre de sexto grado nada más y no fue a una secundaria básica porque tenía que ir a Holguín. Y entonces Luisa, que es la tía abuela que lo cría, porque la madre de Félix fallece, no lo dejaba porque fue criado con una protección total. Y entonces él sencillamente lo que hacía era visitar a Lico Balán, que es una figura importante aquí, pero bueno, que está olvidado porque no, sencillamente no hay nada que renazca su historia, ¿no? Y fue una figura indudable. Entonces Lico hablaba mucho con Félix, parece que Félix fue asumiendo toda esta historia, sobre todo la etapa revolucionaria, porque Lico fue un luchador contra Machado. ¡Cállate, larga de lengua! ¡Penacho de Catalineta! Que si yo lo he hecho por mi propio gusto. Tú te explicas que Félix fuera un hombre que cualquiera, un hombre muy simple. Pero además de eso, de la educación política que recibió de Lico, lo que realmente él asumió en el orden de la cultura, del arte. Félix no te oía música cualquiera. La discoteca de Félix era toda música clásica. Él tenía a Caruso, María Cala, a Armando Pico de Cuba, a Rosita Forné, zarzuela, ópera, opereta, un piano para que cuando ella visite allí en su casa, una casa que diseñó Walter. La Casa de la Cultura de Velasco es más que una sencilla casa de cultura. Es un centro cultural que lleva el nombre de su principal promotor, Félix Barona Sicilia. ¿Es esta una de las partes que más daño ha sufrido? Sí, cómo no. Es la que más deteriorada está. Tiene más situación de deterioro. Entonces, aquí estaba el público, el escenario, hay camerinos y esas cosas. Sí, los camerinos están en los hombros en el hombro del teatro, que es una de las partes que hoy se está restaurando. El hombro del teatro que están todos los camerinos. Y esto sería el centro de todo nace de aquí. Claro, porque este fue el objetivo principal de Félix, el teatro. Incluso tiene foso para orquesta. Sí, foso para orquesta, sí, contamos con el foso para orquesta. Balconcitos. Sí, sí, todos esos balcones eran para escenografía, sí. Todos los balcones estos se usaban en Las en actuaciones. todas las actuaciones del teatro y de presentaciones de otros artistas, revistas. Muchísimas personalidades estuvieron aquí e incluso la inauguración de la obra la hizo el ministro Armando Jar. Y después de eso aquí en cada una de las visitas que venía estuvo Raquel Revuelta, Rita Longa, Corina Mestre, bueno, artistas, y cuando vienen en el cine pobre de Jibara, también somos visitados aquí por todos esos artistas. Y una cosa, los vecinos, cuando hay presentaciones, cuando funcionaba, acudía, había mucho público. Sí, muchísimo público. Y esto lo digo para que me escuchen todas las que están detrás de esas ventanas,
que más vale estar casada con un viejo que no con un tuerto como lo estás tú. Aquí era el área de luces. Y todavía queda hasta Todavía queda ahí. hasta la vieja consola de la luz. Exactamente. No le da la sensación de que cuando Ay, así, se enciende ay, qué todo. rico. Eso queremos. La que se ve en la fotografía era la modesta sala de teatro que tenía Velasco. Fue ahí donde Félix Barona Sicilia estrenó la mayoría de las obras que dirigió. Pero el artista no estaba complacido. Él soñaba con construir un teatro, un gran teatro, que se pareciera al teatro donde Shakespeare estrenó sus obras. Un teatro que el edificio mismo fuera un espectáculo. Pero nada más soñarlo era una gran locura. Félix Barona Sicilia vivía en Velasco, un poblado de agricultores que sobre todo se dedicaban a sembrar frijoles y a nada más. Pero Rafael era un loco. Yo creo que sí. Imagínate tú, lograr esto. Eso no lo, es increíble. La gente, tú estás loco, tú eres un loco. Y él dijo, no, pues esto lo hago yo.